Gloria a Dios, hermano, de mirar y ver a nuestro Señor cara a cara, tal cual es. Ese día será maravilloso, es el sueño de todo hijo de Dios, de todo servidor de Jesucristo. Hoy tengo un tema que quiero que compartamos. Es un tema que es luz en nuestras vidas, es un elemento fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Todos los que se están conectando sean bendecidos y bienvenidos. Mateo 18, 15 al 17 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gloria a Dios, que el Señor añada bendición a su palabra. Yo quiero que usted tome lápiz, tome nota, tome su cuaderno, su libreta, no sé, pero tome nota de lo que yo voy a hablar esta hora. Bendecimos a todos nuestros hermanos que nos oyen, que nos ven en muchas partes del mundo, y estoy contento porque he recibido muchos testimonios de las cosas que Dios ha hecho a través de la palabra que Dios nos ha dado acá. También las señales, las sanidades, milagros que Dios ha hecho en las personas, pues eso nos da fuerza, nos regocija y nos empuja, nos impulsa a seguir en esta obra maravillosa de llevar las buenas nuevas a las personas, de confirmar a nuestros hermanos y de anunciar las buenas nuevas y la sana doctrina. El tema de hoy lo he intitulado El poder del perdón. Así se llama, el poder del perdón. Ahora, las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla, entre otras realidades, del juicio de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios y del perdón de Dios. Dios es un Dios santo, por lo tanto su condición y su naturaleza justa y santa le obliga a no tolerar el pecado, a ser duro con el pecado. Por eso Él pensó, Él orquestó la solución a este mal, y esa solución se tradujo en un solo nombre: Jesucristo. Él vino a ser la propiciación por nuestros pecados. Entonces, el Señor, a pesar de que es severo, hay algo que no se puede olvidar, es que es amor y todo misericordia. Dice la palabra en Miqueas 7:18, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Yo quiero hablarle de ese Dios. El mejor ejemplo del perdón que existió en la historia de la humanidad fue el que Jesús dejó, o nos dejó ese ejemplo, cuando por su propia voluntad, entregándose a sí mismo, siendo obediente, fue clavado en una cruz para ofrecernos el perdón por nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios. Aquel cisma que se hizo por causa del pecado fue vencido. Dios construyó a través de Jesús un puente de conexión o de reconexión
con el Padre a través de Jesucristo. Y lea la palabra y usted ve que justamente, justo antes del Señor Jesús morir para expiar nuestros pecados, Él gritó estas palabras que revelan el poder del perdón del Señor. Lucas 23, versículo 34, Jesús exclamó en un grito de dolor, pero a pesar de que el grito era causado por el dolor, ese dolor no transformó, no cambió el poder del amor del Señor, del perdón. Él dijo, Padre, vea, le dijo, Padre, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Óigame esto, Jesús vivió amando y murió perdonando. Tenemos que aprender del Señor. El Señor lo dijo, aprended de mí. Él dijo, ejemplo os he dado. Entonces, la Biblia nos enseña a no tener en cuenta las faltas de los demás, esas ofensas que nos hacen, y a perdonar todas sus ofensas. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces nosotros debemos perdonar a las otras personas, a los hermanos o a quien sea que nos ofende a nosotros, de la misma manera con que el Señor nos perdonó a nosotros nuestras ofensas, nuestros crímenes contra la misma gente, contra el mismo pueblo, porque el pecado es un crimen. No amar al hermano nos convierte en criminales. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Cuando no tenemos amor, créalo, tenemos una mentalidad y un espíritu empalador, homicida, y eso es abominable ante la presencia de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice Pablo, antes sed benignos unos a otros. Otra palabra, sed buenos y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, el perdón de Dios fue consumado a través de Jesucristo. Yo no te estoy hablando de un Cristo, ese Cristo que echaba fuera a los demonios, que caminaba sobre el mar. Ese es el mismo, pero estoy hablando de un Cristo ahora crucificado, ensangrentado, hinchado. Dice la palabra que perdió su apariencia humana. Era una pelota de sangre con tiras de piel y músculos colgando, la cara rota, apedrada, a puño, la cabeza adornada con una bella corona de espina. Entonces, sin embargo, ese dolor no ahogó la pasión con que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Estoy hablando de ese Cristo que nos perdonó. Entonces, usted no puede tener una ocasión de perdonar cuando usted está chévere. Usted tiene que perdonar cuando le colocan la corona de espina, cuando le amoratan los ojos, cuando le deflecan el cuerpo con el látigo de la lengua, de la calumnia, de la injuria, del chisme. Gente que te van a odiar y nunca te han visto, no saben ni quién eres tú, pero alguien dijo algo y ya te odian sin conocerte. Esto es, estamos en la tierra. Ahora, sé que esto no es fácil, porque usted dirá, ay hermano. Usted me dirá, ay hermano Ramírez, pero es que usted lo dice así muy
vivimos en el cielo, nosotros vivimos en la tierra, donde tenemos tropiezos, personas que nos traicionan, personas que hablan mal de nosotros, personas a las que nosotros hemos confiado y nos han dañado. Entonces, personas a las que nosotros le confiamos algo y nos ha arrastrado. Personas que nos han herido y no esperábamos esa herida. Esperábamos otra cosa, lo que nosotros sembramos. Pero esa es la realidad existente dentro del marco de lo natural. Entonces, yo sé, hermano y hermana, que no es fácil. Y aún más cuando lo que nos hicieron nos marcó, nos dañó. Pero con la palabra de Dios, óigame bien, como nuestra guía, como nuestra guía de terapia, vamos a hablarlo en el sentido correcto, y más aún cuando podemos aprender de la palabra y aprender de Jesús, aprender no solamente a tener poder y echar fuera demonios y hacer milagros en su nombre, sino también perdonar. Perdonar es un milagro, porque cuando usted ora por alguien que está enfermo, Dios lo sana, es una bendición. Pero cuando alguien tiene rencor, o cuando alguien es tu enemigo y tú lo perdonas, ahí se está manifestando el poder de Dios verdadero, un poder tremendo para sanar un alma. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros a través de la palabra aprendemos. Ese es el método, este es el método de Dios. Aprendemos a perdonar, a amar, incluso a los que nos hirieron profundamente, a los que más dolor nos han causado. Esta es una máxima, vamos a decirlo, es una orden de Dios por nuestro bien. Porque cuando una persona no perdona, por orgullo, por carnalidad, por lo que sea, se está haciendo daño a sí mismo. Se está limitando de vivir una vida plena, libre. Entonces el perdón, Dios nos lo recomienda por nuestro bien. Dios prescribe el perdón a nosotros para que nosotros vivamos bien, para librarnos de raíces de amargura, para librarnos de horas de insomnios, de inapetencia, de desánimo, de amargura, para aliviar el dolor de nuestras almas. Y así también para demostrar a nuestros ofensores que no obraron bien, sin necesidad de devolverles mal por mal, golpe por golpe, ofensa por ofensa. Que Dios nos llene de amor y de perdón, y así podemos nosotros demostrarle al mundo y demostrarle a la gente quién es el que está viviendo en nuestros corazones. Ahora, el pecado tiene un profundo efecto mortal para el alma del hombre. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado es el quebrantamiento de los principios, de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Y el pecado, una vez que es consumado, nos separa de Dios. Lo primero que hace, nos separa de Dios y corta, interrumpe nuestra relación con el Señor. Eso lo dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Quiero hacerlo más explícito, pero hablar esto en el tiempo que me permita Dios expresar y desarrollar esto, que usted quede claro de que el perdón es una bendición. Entonces Isaías 59, 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros
su rostro para no oír. Entonces, créalo, el pecado produce esclavitud en el alma del hombre. Juan 8:34, Jesús dice, de cierto os digo. Eso de cierto, en otras palabras es decir, anota lo que así es. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay gente esclava de su propia conciencia, de hábitos, de secretos ocultos, de pecados ocultos. Entonces nadie puede negar ante la palabra de Dios, ante un Dios que todo lo conoce. Nadie puede negar la realidad del pecado en su propia vida. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. ¿Por qué? Porque el pecado es una especie de mentira disfrazada, de una aventurilla. Esto es lo que le dijo Satanás a Eva. No, cómete eso, no te preocupes que no te vas a morir. Eso es lo que te dice el diablo, te anima a que hagas lo que no debes, pero te desanima en todo tiempo, te carga, te obstaculiza, te tropieza para que tú no hagas la voluntad de Dios. Entonces, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en su palabra, cuando aceptamos el mensaje del Evangelio del Reino que trajo el Señor Jesucristo, eso nos restituye la comunión que el hombre tenía con Dios en el principio, antes de la caída en pecado en el Edén. Entonces, el creyente, no obstante, mantiene, aunque venga el Señor, sea perdonado. ¿Sabe qué va a pasar? Eso no va a terminar con el pecado, la realidad del pecado en nuestras vidas, ¿no? Porque aunque el varón, el hombre, la mujer, venga al Señor, Él lo recibe y lo perdona, pero mantiene en su interior la vieja naturaleza caída, que es aliada de Satanás y que Satanás inclina al mal, y esto le hace caer frecuentemente en pecado. ¿Ve? Entonces, en sus relaciones con Dios, cuando el hombre cae en pecado, su relación con Dios se quiebra. Y no solamente la naturaleza caída nos hace pecar contra Dios, sino también contra otras personas. Entonces, ¿y qué va a pasar esto? Esto va a acarrear daño a nuestra propia alma y a la de los demás. Eso le pasó a Adán. El pecado se pasó a toda la humanidad. Tú y yo somos portadores de lo que la palabra llama o se conoce como el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Es el pecado que se cometió en el Edén, que tú y yo no tenemos culpa de que ellos hayan desobedecido, pero nosotros heredamos la bacteria, el germen del pecado, y el pecado nos inclina hacia lo malo. Gloria al Señor. Por eso es necesario nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, entonces aflora, bulle en él una nueva naturaleza, con unas nuevas actitudes, unos nuevos hábitos, nuevos deseos. Bendito sea el Señor. Entonces, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario es más que suficiente como para que el cristiano, óigame bien, encuentre en ella y en la confesión de los pecados, cuando se hace de una manera sincera, cuando tú le confiesas su pecado a Dios, vas a recibir el perdón, y esa sangre, por esa sangre nos restituye, vamos a decir, nos restaura nuestra relación, no solamente con Dios, sino también con el prójimo. Y aún los enemigos van a darse cuenta de que en ti pasó algo. La Biblia dice que aquel hombre cuyos caminos son agradables a Dios,
aún a sus enemigos les hace estar en paz con él. Vea, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 2 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y dice aquí: hijitos míos, estas cosas os escribo. Eso es Primera de Juan 2:2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y mire lo que dice: y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ocurre con frecuencia, amados hermanos, que la persona ofendida solo recuerda la ofensa que sufrió por parte de alguien, pero nunca se acuerda las veces, nunca hace memoria de las veces que él pudo haber ofendido a otra persona. Vean, Eclesiastés capítulo 7, versículo 22 dice así: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Lo voy a repetir. Eclesiastés 7:22 lo dice: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros. Mira cómo dice: muchas veces. En tu corazón están archivadas las ofensas que tú no quieres subir a la mente, porque el ofensor generalmente tiene mala memoria. Pero el ofendido, como es un artista para sacar y recordar fecha, momento, cuándo, cómo, dónde, te acuerdas y no se acuerda, acuérdate, pero él no se acuerda de las cosas que hace. Por eso yo quiero que usted se quede hoy ahorita, se quede con nosotros acá. Estamos acá para la gloria de Dios y para edificar la iglesia. Otros no me importa que prediquen ellos. Dios me mandó a hablar esto. Me mandó a hablar del rapto, del mundo, del mensaje del fin. Me mandó a hablar de estos temas que van a limpiar el corazón de la iglesia. Van a limpiar los hogares, los ministerios, los matrimonios. Van a limpiar hasta los pueblos. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos revela nuestra ofensa a alguien, a alguna persona, a algún hermano, nosotros debemos inmediatamente buscar la reconciliación sincera. Para eso hay que doblegar esta carne, quebrantar el ego y el orgullo y restaurar nuestra relación de una manera sincera, nuestra relación fraternal con esa persona, y esto va a fortalecer la unidad en el cuerpo de Cristo. Vean, eso lo dice Efesios 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, ¿qué significa solícito? Rápido, diligente. Cuando necesitamos guardar la unidad, tenemos que movernos. Si hay algo que está fragmentando el cuerpo de Cristo, tenemos que quebrantarlo, tenemos que trabajar allí. Entonces, quizás a usted no le ha sucedido esta cosa, pero algún día le va a suceder. Escúcheme, usted tiene que estar preparado para ese día, el día de la ofensa, el día que alguien te va a mentir, alguien que te va a acusar falsamente, que te va a levantar un falso testimonio. Y tú debes saber cómo actuar ante la ofensa que te haga esa persona, ante la calumnia, y cómo debes actuar en virtud del perdón. Hermano, vea, así como el remedio para la mentira es la verdad, el remedio para la oscuridad es la luz, hermano, el remedio para la ofensa no son terapias, ni ir a un psiquiatra, un psicólogo. Es ir a Dios, abrir tu corazón delante de Él, como hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que había pecado, y aunque estaba dentro del chiquero,
esa expresión sincera de reconocer la condición en la que había llegado por culpa de él, eso le abrió los cielos y propició el camino para la restauración espiritual, física, material, pero también la comunión con su Padre. Hasta que no reconozcamos nuestro pecado, en vez de estarlo justificando y echándole la culpa a otro por nuestro propio pecado, entonces debemos actuar como tiene que ser, correctamente. Entonces, los siervos de Dios, y vea, siervo de Dios para mí es todo el que sirve a Dios. No todos son siervos de Dios. Hay gente que se sirven a sí mismos, otros le sirven a la iglesia, otros le sirven a la organización, otros le sirven al concilio, otros le sirven al pastor. Pero estoy hablando de los que le sirven a Dios. El siervo de Dios, por su responsabilidad como ministro del Señor y por lo abundante de sus relaciones interpersonales con muchas personas que tiene que relacionarse, pasa por esa necesidad más veces que cualquier persona laica, cualquier miembro de la iglesia que no tiene que tener tanto contacto con mucha gente. Pero la gente, yo hay veces, mire, hay veces que si usted ve mis campañas mi libro, en mi canal de YouTube, usted ve estadios repletos, miles y miles de personas. Y mientras más personas tengan contacto contigo, más peligro hay de que te ofendan o de tu ofender. Por eso que la Biblia dice que debemos tener prudencia, que tenemos que tener, tenemos que ser cautos. Y dice la palabra, pon un guarda en mi boca, que guardaré mi boca con freno. O sea, hay muchas veces que hay que tragarse la lengua para no ofender. Entonces es mejor que tengamos eso presente. Yo siento la presencia del Señor y yo sé que Dios se va a glorificar hoy. Bendecimos a todos los hermanos que están conectados y los que se van a conectar y los que se irán conectando y los que van a ver esta palabra, porque Dios me reveló este mensaje y yo quiero ir haciendo lo que papá me dice que haga. Entonces, cuando una persona, es como una regla de 3 directa. Mientras más relaciones, más posibilidades hay de fallar, de ofender. Entonces, las escrituras, estas, nos revelan a nosotros la importancia que hay en perdonar al hermano. Bueno, y no solamente al hermano, a todos, pero sobre todo al hermano. ¿Por qué digo al hermano? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la persona que no tiene a Dios es un instrumento ciego del diablo. Pero cuando nuestro hermano nos hiere, nos duele más. Porque usted espera de un ladrón que lo roben, pero no de un hermano que lo robe, que lo calumnie. Entonces, ¿quién fomenta el rencor? ¿Quién es el que fomenta la ofensa dentro del pueblo del Señor? Esta respuesta la tenemos en la misma escritura, en el libro 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Pablo recomienda para que Satanás, ese es el personaje, ese es el culpable, no gane ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Esa es la capacidad de generar caos, pecado. Es una incubadora de pecados, de malos pensamientos. Entonces nosotros por la misma palabra entendemos que Satanás vive maquinando de continuo para perseguir al creyente, para dividir la iglesia, fragmentar el cuerpo de Cristo y destruir así la obra del Señor. Mire, yo siento la presencia del Señor. Dios lo sabe. Yo soy una persona de que está bien clara con lo que está diciendo. Y yo no necesito hacer un show acá, pero créalo, siento la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu. Entonces, Él quiere destruir la obra de Dios. Ese es su sueño. Y para eso Él va a utilizar
algún Diótrefes o algún Alejandro calderero que consiga en el pueblo para producir estos traumas, estos dolores, estas tristezas, estas ofensas. Él siempre, en cada iglesia, tiene un Diótrefes, o en el barrio, o en el trabajo, o en la universidad, o no sé, o hasta en la misma familia. Hay un Diótrefe o una Diótrefa. Y hay también un Alejandro el calderero. Vea lo que dice hablando de Diótrefe. Tercera de Juan capítulo 1, versículo 10 al 14 dice: por esta causa, si yo fuera, hablando Juan, recordaré las obras que hace parloteando. Parlotear es hablador, lenguatero, parloteando con palabras malignas. Mira, ve. Si fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. ¿Ve? Era un obstáculo. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese es un Diótrefe, el que se manifiesta así, que habla de otro, y que es el que es la bujía, es el dinamo, es el promotor de las divisiones, de esa fragmentación o de esa mutilación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué de Alejandro el calderero? Vea esto, 2 de Timoteo 4, versículo 14 al 16 dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, dijo Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15: guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, cuídate de ese diablo que está dentro de la congregación, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. La palabra de ellos no era la palabra de su mente, era la palabra de Dios que Dios le entregó a ellos. Hay gente que tiene ese espíritu de Alejandro, que no quiere que la gente hable la palabra de Dios, sino que quieren que uno le predique la palabra que ellos quieren oír. Versículo 16 dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon por causa de este hombre. No les sea tomado en cuenta. Vea, ese es el perdón. Señor, Él quiso decir, perdónalo. No le tome en cuenta ese pecado. Vea cómo el poder era parte de la actividad apostólica de esos hombres. Entonces, Dios nos manda que antes de mirar la paja en el ojo del hermano, miramos nuestras propias vidas, cómo estamos. Lucas 17:3 lo dice así: mirad por vosotros mismos. En otras palabras, mírate a ti primero. Antes de verme a mí, ver a otro, debo mirarme a mí mismo. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora, si no es importante para decírselo a quien te ofendió, entonces no debe contarlo a nadie. Si ves lo que dijeron, no vale la pena. No se lo diga a nadie, porque le está dando vida, está dándole, impulsando algo que no vale la pena. Pablo lo dice en Filipenses 4:8: todo lo noble, todo lo puro, todo lo sano, todo lo que es bueno. En esto pensar. Si algo es basura, ni pienses en eso, porque tu cabeza no es un zafacón, no es un receptáculo de basura. Tu cabeza es el lugar donde está la corona de gloria. Tu cabeza es la plataforma de los pensamientos de gloria. Tu palabra es la cama, es el asiento de la gloria de Dios. Aleluya. Tú tienes que tener la mente de Cristo. Yo sé que es difícil esto, pero con Dios es fácil. O sea, no es que es fácil,
con Dios lo podemos. Ahora, porque muchas veces nos cuesta perdonar, porque es que nosotros somos duros para servir esa virtud. Entonces nos sentimos tan ofendidos que nos olvidamos de perdonar. Nos ofenden tanto que nos creemos que somos los ofendidos y nos olvidamos de Jesús. Ofendido, maldecido, rechazado. Entonces, si algo tú ves que están diciendo no es importante y tú no se lo vas a decir a la persona que lo dijo, no se lo digas a nadie. Ahora, si lo consideramos importante, si algo es serio, entonces no debemos compartirlo con nadie, ni siquiera con, yo creo que ni con el pastor. Vaya usted a él, a la persona que ofendió, la persona que te lo dijo, llámelo aparte y se ponen de acuerdo, se perdonan y murió ahí. Y se sepulta, ni tú te acuerdas que te ofendió, ni él se siente culpado por la ofensa. Y eso es lo que Dios quiere. Ese es un nivel de madurez que debe existir en la congregación. Gloria a Dios, mis hermanos en Argentina, Perú, Colombia, Dominicana, Chile y los que están por allí en Argentina, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Vamos a continuar, hermanos. Pero ¿cuál es la finalidad de esto que yo estoy hablando? No es juzgar, no es condenar al hermano, sino que el hermano se vuelva de su mal camino. Vean, cuando usted llama a alguien aparte, pueda que él se sienta avergonzado y quiera negarlo, pero a la final, como Dios está ahí en el secreto, va a ser como hizo Adán, salir de detrás del arbusto, de las hojas, se escondió detrás de un arbusto. Cuando el Señor lo llamó, está desnudo, ¿verdad? Salió y sí, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Y esa persona va a hacer lo mismo cuando lo ofendan, llamarlo aparte. Gloria al Señor. No como aquella parábola de aquel siervo malo que le debía dinero a su amo, mucho dinero porque no supo administrar. Y entonces el amo le perdonó la deuda, pero ese hombre tenía gente que le debían a él y los oprimía. Entonces eso llegó a oído del amo, se enfureció y le dijo: yo no te perdoné a ti tu deuda porque no perdonaste a ellos como yo te perdoné a ti, y lo echó en las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Mire, la persona que no perdona, que se niega a perdonar, hay personas que tú le pides perdón y están allí, ¿no? Bueno, ya es el problema de ellos. La Biblia dice: en cuanto a vosotros sea posible, estad en paz uno con otro. Pero hay personas con las cuales es imposible ponerse de acuerdo, porque no hay forma como haber una reconciliación. Bueno, entonces es necesario que entendamos que esto no es para acusar, no es para condenar, no es para sentar en el banquillo de los acusados a nadie, es para que esa persona recapacite, despierte y vuelva de su mal camino. Lucas 6, 37 y 38 dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Alabado. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú perdonas, cuando tú haces lo mismo que hizo el Señor con nosotros, tú vas a ser bendecido. Mira lo que dice. Dice así: porque con la misma medida con que medís, os será medido, os volverán a medir. Entonces, esto no se trata de tranquilizar tus nervios,
ni de tranquilizar tus pensamientos ofendidos, sino de restaurar un hermano que está perdido. Porque muchas veces vale más salvar un alma, rescatar a alguien del foso o del lodo, de la ciénaga de la amargura, del rencor, que nuestra propia reputación. La reputación no puede valer más que un alma de un hermano que se está perdiendo cada día más. Santiago 5:20 lo dice. Sepa pues que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando tu hermano peque contra ti, tú eres la persona que Dios tiene que usar. ¿Para qué? Para perdonarlo y restaurarlo en su relación con Dios, a la paz con Dios. Bendito sea Dios. Entonces, oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando la ofensa, cuando la situación de ofensa no se atiende debidamente y no se resuelve, la iglesia es estorbada y no podrá avanzar en victoria. ¿Por qué? Porque esto hace que la iglesia pierda su poder para manifestar la vida de Cristo en la tierra y se va a detener su crecimiento. ¿Por qué? Porque por eso es que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, en el versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Mire, cuando nosotros dejamos pasar la ofensa, pero no porque perdonamos, sino que no tenemos la voluntad de atender algo que mañana se va a convertir en un cáncer, se va a convertir en un factor de división, se va a convertir en la muerte de alguien espiritualmente, si no lo atendemos a tiempo por negligencia o por cobardía o por orgullo, hermano, eso va a hacer que la iglesia va a caminar, pero va a caminar con cosas escondidas, como caminó Israel de la victoria de Jericó contra Jai, y salieron heridos, perdieron la batalla porque había alguien que tenía algo oculto. Tú tienes que salir a la batalla, tú tienes que salir a la guerra y a la vida diaria, libre, libre. Alabado sea el Señor. Bienaventurado es cuando a ti te ofendan y te calumnien, porque así ofendieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Gloria a Dios. Queremos vivir el Evangelio, pero la parte bonita, la gloria. No queremos vivir la cárcel, las persecuciones, las lapidaciones, cuando se levanta una revuelta contra nosotros. Bueno, entonces cuando alguien peca contra ti, no has de cerrar los ojos. Tú no puedes hacerte el loco, porque no tienes que atenderlo porque está pecando contra ti, y si se muere se pierde. Tiene que sanar el alma. Tú tienes que tratar el pecado con la actitud y el espíritu correctos. ¿Dónde le dice eso, predicador? Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice que la lengua de los sabios es medicina. Cuando tú hablas con sabiduría, y la sabiduría no estoy hablando sabiduría terrenal, animal, diabólica, estoy hablando de la sabiduría de Dios. Estoy hablando de la sabiduría que te revela el carácter, hay uno de los dones, el don de sabiduría, palabra de sabiduría, que tú tienes que hablar lo que es correcto. Eso va a traer medicina. Mateo 18, 16 dice, mas si no te oyere, cuando esa persona no te quiere oír, como hicieron los judíos cuando Esteban estaba hablando y exponiendo la gracia, la gloria de Dios, se tapaban los oídos y crujían sus dientes. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o a dos, para que por boca de dos o más testigos conste toda palabra. Ahora, si nosotros actuamos con las motivaciones, con la forma, de la manera y de las formas correctas, no será necesario pasar al versículo 15
de Mateo capítulo 18. Ahí, en ese capítulo, en ese versículo muere todo. Vea. Pero si después de que tú llamas a la persona, eso es lo que dice la Biblia, el ofensor rehúsa escucharte. Entonces Mateo 18, 16 dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos, para que por boca de dos o tres testigos o más testigos conste toda palabra. Óigame, solamente ahí, en ese caso, únicamente en ese caso, tú puedes hablar a otra persona. Mira, ven, quiero que sea mi testigo porque quiero que conste esto. Vea, una cura, una herida, se cura cuando se mantiene limpia del contacto externo, de agentes externos. Eso habla de discreción. Eso habla de discreción, de que tú no quieres exponer públicamente a nadie. A mí me enfada cuando avergüenzan a alguien públicamente. Así que solo después de que él se haya negado a oírte, a reconocer la ofensa, tú puedes hablar a algún otro hermano, a otra persona. Bendito sea el Señor. O sea, no se trata, hermano, de murmurar de tu hermano, porque hay gente que habla, no me gusta esto. Hermano, si no te gusta, vaya y dígaselo, que canta feo. Dígalo, que no le cae bien. Pero no lo murmure, no rezongue, no refunfuñe. Esas son cosas del diablo. La Biblia dice hablar verdad uno con otro. Entonces no se trata de murmurar de tu hermano, sino de restaurar la comunión tuya con él. Hay gente que son difíciles, pero para eso están los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo: misericordia, bondad, amor, mansedumbre, templanza, para poder nosotros tener una buena relación con personas difíciles. Hay gente que para poderla amar hay que parirla, para poderla amar, que el único que lo ama será su madre, más nadie lo va a amar. Pero para eso tenemos los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, el poder de Dios, no solamente para echar fuera demonios, sino para levantar al caído. Entonces, al elegir a una o a otra persona, o a dos personas a quienes tú le vas a hablar de eso, tú tienes que saber con quién tú estás hablando. Yo particularmente, Dios no me ha permitido buscar gente. Bueno, sí, mi esposa y yo hemos ido a arreglar ciertas situaciones, pero no he llegado a esos términos, porque Dios me ha guardado de eso. La Biblia dice que la gloria del príncipe es pasar por alto la ofensa. Ya eso es otra voz, cuando hay gloria. Entonces, escucha, solamente así tú debes procurar, eso sí, que sean hermanos de experiencia, personas espirituales. Usted no va a buscar cuatro chismosas a la urraca parlanchina de la iglesia, que cuando usted que hay un chisme, ya usted sabe para dónde va a mirar, porque sabe de dónde salen los chismes. La Biblia dice que un chismoso aparta a los mejores amigos. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:13, y aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, andando de casa en casa y hablando lo que no debieran. Usted no va a buscar la vieja más chismosa de la iglesia o el más chismoso de la iglesia. Tiene que haber gente reservada, tiene que haber gente prudente. Gloria a Dios. Entonces, como les dije, no comete el error de buscar cualquiera, sino personas de experiencia, personas espirituales, personas que tengan misericordia, aunque usted pueda pedir un consejo y que le apoyen, porque hay una restauración. Vea, yo no peleo con nadie, sí, porque mi trabajo no es ganar un pleito,
mi trabajo es ganar almas. Es diferente. Yo no quiero ganar discusiones, yo quiero ganar el reino, yo quiero ganar la vida eterna, yo quiero ganar almas, tantas como pueda, mientras esté respirando en esta camisita de barro en la cual estoy metido. Entonces, el hermano ha obrado mal, tú disciernes eso. ¿O estoy yo equivocado? Hermano, ¿qué opina usted? ¿Estoy equivocado yo o estuvo mal la cosa? ¿Qué piensan? Ustedes que son espirituales, después que hayan orado y hayan considerado el asunto, si están de acuerdo en que el hermano pecó, ya no se trata solo de tus sentimientos heridos. Puedes ir con ellos al hermano que te ofendió y decirle, hermano, has obrado mal. Entonces, va a ser un obstáculo en tu vida. Si te mueres, te pierdes. Si suena la trompeta, te queda. Esto va a impedir tu futuro espiritual. Te va a trancar, te va a estancar. Y no quiero eso. Debes arrepentirte, reconocer que pecaste. Y yo estoy dispuesto aquí a perdonarte de todo corazón. Y vamos a orar por ti. Dime tú, ¿cuándo Dios no va a orar allí? No actuará el poder restaurador del Espíritu Santo. El diablo, haciendo usted eso, usted le va a dar una pata por la boca al diablo y lo va a tirar en una paila del infierno. Mateo 18, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Entonces la palabra iglesia no creo que sea una referencia a la iglesia completa, que usted tiene que llamar a toda la iglesia. Mire, no. Una reunión abierta, tampoco. Usted va, hermano, pide una reunión porque mi hermano me ofendió. Eso son niñerías, malcriadeces, mocosos espirituales, que si no aguantan una peladura, menos van a soportar la llaga de Jesucristo. Sino más bien una representación de unos hermanos responsables de la iglesia, personas que muevan y que tienen que ver con el buen funcionamiento de la obra de Dios. Una reunión privada. Mira, hermano, vamos a comer, mira, pasa esto. Y yo no quiero mal para ti. ¿Me entiendes? Entonces, delante de Dios, yo te perdoné, pero es necesario que hagas esto. Porque si la mujer que tocó el manto del Señor no dice, yo fui. ¿Tú crees que el Señor no sabía que fue ella? El Señor dice en la Biblia que no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de ningún hombre, porque los conocía a todos. A Natanael le dijo, pero ¿cómo tú me conoces? Cuando estaba bajo la higuera te vi, habían 3,5 kilómetros de distancia y Jesús lo estaba viendo, operando el don de ciencia. Entonces, ella dijo, sí, Señor, fui yo, porque él quería que ella confesara allí. La confesión delante de Dios. No estoy hablando que usted va como que fuéramos esta gente que van a un cura ahí o un pastor a confesar cosas. Estoy hablando de otra cosa, hermano. Estoy hablando se trata de un alma, Porque muchas veces nosotros nos hacemos los ciegos. Mira lo que están diciendo, no, yo no lo veo. Por amor a Dios y al alma. Mira, están diciendo esto, no, yo no vi nada, Satanás, fuera de aquí. Por amor a esa gente uno se tiene que hacerse ciego, sordo, hacerse hasta el loco. Bendito sea el Señor. Entonces, escucha esto. Si la iglesia unida condena al hermano, yo te voy a decir algo. Este está equivocado. Y si vive a la luz de Dios, él va a saber reconocer y aceptar el testimonio de la iglesia. Porque yo he visto cosas muy graves que han sucedido, que se han dado, que se ha tenido que acudir o apelar a este tipo de reunión donde hay gente sabia, gente que juzga conforme a la palabra. Dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas, pero para eso se necesita ser espiritual. Bendito sea el Señor. Entonces debemos usar la autoridad como lo hizo Jesús. Y ya que tenemos su autoridad,
que Él nos entregó una autoridad delegada por el Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Quiero, para que no quede nada oscuro o gris, ve, cuando la persona reconoce que hizo mal, va a saber que está restaurado, porque hay una iglesia, hay un grupo de personas maduras que dan testimonio de que el hombre reconoció y está libre. El Señor le dijo, vete, no peques más. Eso es dejar libre a una persona. Nosotros no estamos aquí para encadenar a nadie a un pecado y fusilarlo y sentarlo en la silla eléctrica. No estoy hablando ni ponerle la inyección letal, que ponerle la inyección del perdón, de la vida, y que esa persona aprenda a no ofender, gloria a Dios, a no dañar a nadie. Segunda de Corintios 13:10 dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificaros. Mira esto, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. ¿Para qué fue la autoridad? Para edificaros y no para destrucción. Hermano, eso lo dice la Biblia. Segunda de Corintios 13:10. Conforme a la autoridad, exousia, autoridad, que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para edificación, para edificaros y no para destrucción. No se trata de destruir a nadie. Pero esto tiene que hacerse con humildad. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Alabado sea el Señor. Entonces, eso tiene que hacerse así, humilde y mansamente, bajo el espíritu de humildad, de sencillez, de mansedumbre, tratando en todo momento de reflejar la misericordia que Dios tuvo y ha tenido con nosotros siempre. Dice la Biblia en Mateo 10:8, da de gracia lo que de gracia recibiste. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 3. Ya casi termino. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mira lo que dice, esto es un trabajo para gente espiritual. Una persona carnal no actúa así, busca un abogado, vamos a demandarlo. Yo conozco una gente, mire, que eran pastoras, y yo no sé, pastores de hace años, y vive Jehová, aquí está la Biblia, que estoy hablando verdad, solo que yo digo el milagro, pero no nombro al santo, porque a mí no me gusta exponer a nadie, pero son experiencias en mi vida, he visto, por eso estoy hablando esto con prioridad, con propiedad, con autoridad. Entonces parece que alguien de la iglesia lo ofendió y dijo algo de su esposa. ¿Y sabe qué hicieron? Esa gente hasta el día de hoy, ya hace más de años, yo no sé si eso se terminó, están en conflicto, fueron hasta los tribunales y en los tribunales el mismo juez le dijo, pero ¿cómo ustedes son pastores y ustedes son cristianos, se están matando? Y hermano, ese hombre vendió la casa, vive Jehová, vendió la casa, vendió el carro, quedó sin casa, sin carro, viviendo con los hijos arrimados por la soberbia, porque ofendieron a su esposa. Yo no estoy hablando de no defender a la esposa, pero nosotros sabemos a quién acudir cuando hay injusticia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que no debemos poner a los hermanos en juicio delante, en litigio delante de los impíos. Y hasta hoy están así, hermanos. Y pasaron años, como 5 años creo. Yo fui a un lugar, yo creo que fue a recoger a mi esposa a un tribunal, ella estaba en aquella abogada. Entonces yo fui a recogerla y yo vi el pastor allí con la pastora. Y entonces yo lo vi como están. Bueno, aquí ya yo sabía que estaban ahí, era un tribunal penal. Estaban esperando algún chanchullo, quién sabe en qué berenjena la andaban metido. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que esas cosas nos van a llevar cada día más y nos va a conducir a la impiedad. Es más fácil perdonar y sale más barato, mijo. Tú no perdonas, vas a tener que tomar Valium, agüita de porquería ahí, yo no sé, para que
puedes dormir drogado, pero tu espíritu está matando y como Rambo, como el demonio de Tasmania, acabando con todo. Y en la mañana ojalá que lo consiga. Señor, pónmelo en el camino que tengo. Mira hermano, es una locura. El diablo es cómo opera a través del rencor. El rencor, el odio, el resentimiento, la amargura. Son los tentáculos del pulpo del infierno. Alabado sea el Señor. Mira lo que dice. Hermanos, si alguno ha sorprendido en alguna falta a vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es más, mire, un día yo le dije a esa pareja en un lugar, yo andaba con mi esposa, eso hace como 13 años, 14 creo. Yo le dije, mira hermano, eso fue diciembre. Yo le dije, Dios me mostró que la abogada es una delincuente y los está robando. Y ella está aprovechándose de eso que usted está sintiendo. No, y me dijo la esposa, es que ella me dijo que antes del 24 de diciembre estaban presos. Yo le digo, bueno, Dios me dijo otra cosa, que te está robando. Si el 24 de diciembre eso pasa, yo no soy un profeta de Dios. Todavía están. ¿Y sabe dónde llegaron? Que hubo un litigio tan fuerte que los tribunales le pusieron cadena y candado a la iglesia. Y eso fue un escándalo en el barrio. ¡Qué desastre! Cuando la gente no sabe dominar su ímpetu. Cuando le importa más el prestigio de ellos, el orgullo de ellos, que la vida sana de la iglesia y el testimonio de la iglesia de Cristo en el pueblo donde están viviendo. Por eso la gente hoy en día no cree en el evangelio, porque creen que todos son unos arrastrados, porque creen que todos andan vendiendo el mensaje, porque creen que todo el mundo anda por ahí acostándose con hermanitas de la iglesia, o que andan engañando a las esposas, porque creen que todas las viejas de la iglesia son iguales, que creen que todas las mujeres andan buscando. No, olvídense de eso. Todavía hay gente de Dios. Dios tiene una iglesia en reserva, una iglesia guardada por Él, una iglesia, es un remanente fiel que Dios tiene, que todavía hay luz, que todavía la gente sabe que aún hay gente de Dios en la tierra. Guarda tu testimonio. Aleluya. Entonces, gloria a Dios. Los responsables de la iglesia, las cabezas, personas maduras, deben ayudar a estas personas a que puedan reconocer que hicieron mal. En la palabra tenemos muchos pasajes lo que podemos usar para sustentar esto que yo estoy diciendo. Es mejor que oigan a Dios antes que a nosotros. Vea lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7-8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, ese es el momento en que el diablo aprovecha para sembrar, para que tú siembres una semilla de odio y vas a recoger una cosecha de amargura. Pero también la usa Dios para que tú siembres la semilla del perdón, de la misericordia, y no solamente vas a cosechar eso mismo, sino tu familia, tus seres queridos, tus seres amados. Primera de Juan 1:9 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por lo de toda la humanidad, lo de todo el mundo. Entonces, todo esto debemos hacerlo con el objetivo, mire todo lo que tenemos que hacer para ganarnos a nuestro hermano que está bajo las cadenas del odio y del rencor, que nos ha herido. Si no hiere a la iglesia, es lo que dice Mateo 18, 17, si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Vea esto, hay gente que ha entendido mal esto. Esto no significa que nosotros debemos romper nuestra comunión con esa persona, sino que debemos considerarla una persona inconversa, porque una persona que tiene a Cristo, lo primero que hace es lo que hizo David: he pecado, Señor, ciertamente he pecado, y reconoció su pecado. Gloria a Dios. Entonces, en estas dolorosas circunstancias, nosotros debemos aprender a aceptar la decisión de la iglesia. Es verdad, hizo mal, hizo esto, está perjudicando el nombre del Señor, el nombre de la iglesia, el nombre de, no estoy hablando de la denominación, ni del rótulo congregacional, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Ya que lo que la iglesia hace en la tierra, Dios lo ratifica en el cielo. Sepa eso. Vea, Mateo 18, 18 dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo que dicen los versículos 19 y 20 tienen relación con esto que yo estoy hablando. Dice Mateo 18, 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando la gente se congrega, se une, Dios está allí. Es Dios todavía el que está deliberando, Dios es el que está juzgando, porque el juez es Él a través de su palabra. Es Dios el que está disciplinando. La Biblia dice que la disciplina en el principio no es motivo de gozo, pero después produce fruto de poder, de alegría, de salud espiritual. Entonces, el Señor vela por el proceso y ratifica la decisión de la iglesia con su propia presencia. Ahora, ¿pero qué pasa si esa persona se arrepiente? Bueno, para eso es todo esto. Si se arrepiente, entonces debemos hacer con él 3 cosas. Primero, perdonarle. Segundo, consolarle. Y tercero, restaurarle. Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hermanos sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, mire lo que dice Pablo, hermano, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Se da cuenta que se ofende a la iglesia completa? Eso produce un quiebre, produce gérmenes que enferman a la iglesia. Hay iglesias que están enfermas y necesitan una praxis espiritual, y el principal germen de la enfermedad de las congregaciones son los chismes, son las desuniones, son la falta de perdón. Hay gente que tiene una yuca clavada en el alma. Entonces él dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza.
Por lo cual os ruego que confirméis al amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono. Mire, le está hablando a la iglesia de los Corintios. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Y no, porque no solamente me ofendió a mí, lo ofendió a ustedes. ¿Ve lo que dice? Yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Se da cuenta que Cristo está en el medio cuando esas cosas se hacen en el marco de lo bíblico, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja? Vea, Satanás coge ventaja cuando las cosas se hacen en la carne, cuando cogen un pobre hermano y lo arrastran y lo humillan. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, también se debe advertir a la persona que ha sido restaurada contra la práctica del pecado. Jesús perdonaba y le decía: vete y no peques más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vea, Nínive, la capital del reino asirio, que era más malo que el diablo, eran los que inventaron, o Satanás les reveló la tortura más terrible que podían practicarse en aquellos tiempos. Esa ciudad fue perdonada por su arrepentimiento. Y era una ciudad derramadora de sangre. Era una ciudad violenta. Por donde pasaba el pueblo de Nínive, todo lo arrasaban. Todo era muerte, sangre. Violaban mujeres. Era terrible, esclavizaban a los pueblos. Pero primero se arrepintió, pero finalmente fue destruida. ¿Por qué? Porque volvió al pecado. No la misma generación que fue perdonada, sino una generación nueva. Gloria a Dios. Sofonías 2, 13 al 15 lo dice, y extenderá su mano sobre el norte, y destruiré a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada todas las bestias del campo. El pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Bendito sea Dios. Ahora vea esto. Ellos fueron perdonados. Y Dios los perdonó y les salvó la vida a todos. Desde el rey para abajo. Hasta los bueyes, los animales, todos iban a ser destruidos. Pero por la humillación fueron perdonados. Pero la otra generación que vino se rebeló, no aceptó esta experiencia y murieron. Juan 5:14 dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 8:11 dice: vete y no peques más. Entonces, la reincidencia es un reto a Dios, es una falta de respeto a un Dios que nos ha perdonado. Entonces, cuando una persona restaura, tiene gran recompensa. ¿Cuál es la satisfacción de un restaurador? ¿Dónde lo encontramos?
Santiago 5, 19 y 20 dice así: hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, o sea, está perdido, una persona extraviada es que se perdió, y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Vea, no está hablando de muerte física, está hablando de una muerte del alma, muerte eterna, perdición, y cubrirá multitud de pecados. Mira, esa es la recompensa que viene sobre alguien. Entonces, vea que Dios pone un gran énfasis en el pecado, en el perdón. Dios enfatiza mucho el perdón. Lucas 17, 3 y 4 dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Vea esto que voy a decir. Por eso quiero que me atienda. Este pasaje es similar al de Mateo, pero no es idéntico, porque Lucas pone énfasis en el perdón todas las veces que el hermano venga arrepentido, pidiendo perdón. No debemos juzgar, óigame, si el arrepentimiento es verdadero o no. Eso es asunto del hermano con Dios. Si a mí alguien me pide perdón, pero no es sincero, ya eso es asunto de él con Dios. Yo lo perdono. Ahora, fíjate esto: si 7 veces al día la persona peca contra ti, viene 7 veces al día pidiéndote perdón, perdónale. Nos parecería que la persona no es sincera cuando nos pide perdón 7 veces el mismo día por el mismo pecado. Y pero bueno, ¿y qué roche es esta? Pero lo que cuenta acá no es la sinceridad del ofensor, sino la nuestra, como nosotros lo estamos perdonando de verdad. Que lo perdonamos delante de Dios y de todo corazón. Mateo 18, 21 y 22 dice: entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Él no dijo, Señor, sino cuando yo pecare contra mi hermano. Mire que un error, que pecare contra mí. Hasta 7 se le puso límite a su perdón. El perdón no tiene límite. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7 al día. Ahora, esta palabra del Señor nos enseña cómo debemos perdonar a nuestro hermano. El pasaje de Mateo enseña que el perdón de los hijos de Dios debe otorgarse sin límites, como ilimitado es el perdón de Dios hacia nosotros. Vean, Mateo 18, 23 al 27 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Ni siquiera le habló de misericordia. Dijo, ten paciencia. Cuando alguien le debe dinero a usted y usted va a cobrarle, ten paciencia, quiere decir, aguántate que todavía no te pago. Eso fue lo que le dijo, Señor, ten paciencia conmigo. O sea, yo no voy a cambiar fácil y yo te lo pagaré. Imagínese, si usted va a pedir algo que usted necesita, y yo, ten paciencia, ay Dios mío. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo primero en tener en cuenta en esta parábola de la que habla el Señor Jesús, hablando de la misericordia y el perdón, es que lo que debemos siempre, lo que nosotros debemos a Dios es más grande que lo que nos deben a nosotros.
la ofensa que nosotros hemos hecho a Dios muchas veces es más grande que la que nos están ofendiendo. Entonces nosotros no debemos medir, no podemos entrar en cuenta a medir pecado, a pesarlo, no, hermano, vamos a soltarlo, porque soltándolo a Él nos soltamos a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestra deuda a Dios es impagable. ¿Cómo usted le paga la deuda a Dios? ¿Con qué usted le paga el amor, la misericordia, el perdón, la vida que Dios le ha dado, la oportunidad que Dios le ha dado? No tenemos cómo pagarle. Nunca lo podemos hacer. Eso no hay hombre que puedan resarcir, que pueda cubrir la deuda delante de Dios. Qué absurdo que este hombre pidiera más tiempo. Ten paciencia conmigo, no. Las cosas que tienes que hacer, hazlo ya. Tú no puedes dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy. Entonces jamás podrá pagar una deuda, porque se ve en esta palabra que no tenía ánimo de pagarla. Ten paciencia conmigo, espérate. En otra palabra, estaba diciéndole a Dios, al amo, quédate quieto. No te mates la vida, chico. Sigue viviendo en tu trono. Ocúpate de los demonios. Deja que no. Todo aquel que entra en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, tiene que sujetarse y ser regido por los patrones del reino de Dios, que es justicia, gozo, paz, sobre todo justicia. Así que, alabado sea el Señor. Dios oye cuando nosotros oramos, pero su respuesta va siempre mucho más allá de lo que nosotros le estamos pidiendo o estamos esperando en nuestras oraciones. Dios siempre nos da más allá de lo que nosotros esperamos. Él nos sorprende. Al Señor le complace dar gracia, para siempre su misericordia. Bendito sea el Señor. Entonces, el amo de este deudor le perdonó la deuda, lo soltó primero y después le perdonó la deuda. Él lo soltó y después le perdonó la deuda. Nosotros tenemos que perdonar para poder soltar. Entonces, Dios tiene un propósito al darnos gracia. Dios espera que lo que nosotros recibimos por su gracia, también debemos dar de esa misma manera en gracia a otras personas que necesitan experimentar de la gracia, que necesitan gracia del perdón. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Vea, vamos a leer Mateo 18, 27 al 33, rapidito. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus siervos, lo que hablé ahorita, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, se lo está estrangulando: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Ve ahí, cuando nos perdonamos somos malvados. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Veamos. No hay diferencia entre lo que le debemos a él y lo que otros pueden debernos a nosotros. No hay diferencia. Si usted se niega a perdonar la deuda que alguien tiene contigo, entienda que tú también tienes una deuda con Dios y nadie te la va a perdonar. Tienes que tener cuidado. El siervo era justo al pedir que le pagara lo que le debían, era verdad. Pero nuestra vida de creyente con respecto a los demás no se basa en la justicia, sino en la gracia, en la misericordia, en el perdón. ¿Me estás entendiendo? Nuestra relación con otros no se basa, no se fundamenta en la justicia,
sino en la misericordia y en la gracia. Una mujer, con esto concluyo, en Francia, en los tiempos de emperador Napoleón Bonaparte, su hijo había cometido un delito, no sé qué, y lo iban en Francia lo decapitan, le cortaban la cabeza con una guillotina. Y la madre fue y logró llegar hasta el mismo Napoleón Bonaparte. Eso es lo que hace una madre, va donde vaya por sus hijos. Le dijo, Su Majestad, vengo aquí, y le habló de su hijo. Cometió un delito y lo van a decapitar, lo van a matar, es mi único hijo. Quiero que por favor me ayude. El hombre mandó a buscar los expedientes, ¿no? Y yo, pero es que este hombre cometió este delito, hizo aquello, infringió esta ley. La mujer lo detuvo, le dijo, Su Majestad, yo no vine a pedirle a usted justicia, vine a pedirle misericordia. Es diferente. Entonces nuestra relación, con la persona que ofende, no priva allí la justicia, sino la misericordia. Alabado sea el Señor. Esta es la base de la comunión entre los creyentes, la gracia. La gracia. Si demandamos justicia a los demás, Dios nos va a aplicar su justicia. Si aplicamos la gracia hacia los demás, Dios nos va a dar su gracia. Mateo 18, 34, 35 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, al igual que Dios te trata a ti, tú debes tratar a tu hermano. Sencillo como esto. Que Dios me los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde. Fue una bendición estar aquí este tiempo con ustedes, hablando de este tema del perdón, de la gracia, de ese favor inmerecido, de ese amor inmerecido que Dios nos ha dado, que Dios nos ha concedido. Entonces vamos a cuidar las relaciones, a saber aplicar la gracia, la misericordia, y dejemos la justicia a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te pedimos que tu poder se mueva, rompa esos corazones de piedra, arranca raíces de amargura, desaparece la hiel y el ajenjo que está contaminando a muchos creyentes. Reprendo la división, el odio, el chisme, la contienda. Señor Dios mío, la falta de perdón en el nombre de Jesús. Padre, y pido que tu gracia, que tu perdón, que tu misericordia sea derramada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les cuide. Será hasta la próxima oportunidad. Vamos a seguir tomando estos temas porque yo sé que será de grande bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga. Shalom.